¿Cuántos focos de poco económicos tienes? ¿Cuándo te sale de luz? ¿Cuánto hace que no le haces un servicio a tus coches o a tu coche? ¿Cuántos de los camiones que ves a diario cuando manejas o cuando andas en el camión van echando humo? Cuando vas, ¿cuántas chimeneas o hospitales incluso echan vapor? ¿Cuántos políticos conoces? Diputados, legisladores, presidentes municipales, legisladores locales, legisladores federales, senadores, presidentes de la República, han hecho cambios, leyes que realmente hagan un cambio. ¿Te diste cuenta que cuando los primeros meses de la pandemia, el clima cambió en tu país, en tu ciudad, en tu estado? Hola, ¿cómo están? Luis Raúl Palacios, Emotips de YouTube. El día de hoy les vengo a hablar del clima mundial y la politización. El clima en el mundo y la politización o los políticos. Quise hacer esa pequeña introducción para darnos cuenta qué tanto le exigimos a nuestros representantes públicos y qué tanto los representantes públicos quieren hacer, o en el caso de mi país pueden hacer, o en el caso de América Latina pueden hacer. ¿Quién no conoce las noticias? En mi país, México, que se han desforestado centenares de árboles maderables, ni siquiera por unos por la corrupción y otros por robo. La selva lacandona ya se está acabando, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar del clima global es hablar del calentamiento global, es hablar de que Estados Unidos y su presidente firmó que se puede utilizar carbón, es hablar que el petróleo es todavía la mejor moneda de cambio en el mundo, que no son conscientes. Hace 2 videos les dije que en mi país el secretario de Medio Ambiente renunció por motivos de salud, pero previamente le filtraron un audio en el cual no estaba de acuerdo con las políticas porque no le echaba ganas el gobierno al medio ambiente. En la actualidad, considero que los políticos pueden hacer poco respecto al calentamiento global, a la deforestación, a la basura que genera gases de efecto invernadero, y todo esto lleva a un cambio climático tremendo. Quiero decirles que es importantísimo que entiendan
que quien realmente tiene poder es quien tiene riquezas económicas, que ni siquiera los dueños de los bosques, los dueños de las selvas, los dueños de los recursos naturales, ni siquiera sus políticos y sus representantes tienen poder para enfrentar a BlackRock o a los dueños del mundo o de partes del mundo. Yo no sé qué tanto poder tenga el presidente de Rusia, el presidente de China. Yo no sé qué tanto poder tenga el presidente de Estados Unidos o el presidente de México. No tiene poder. ¿Sí? Él se lava las manos, se dice, el poder judicial, los jueces y los legisladores, diputados y senadores son los que tienen la culpa. Pero en realidad, yo recuerdo muy bien, hace años que él venía hablando de la mafia del poder y que decía que los políticos servían a la iniciativa privada y que una vez pagamos todas las deudas de los particulares con un FOAPROA, investiguen en el mundo el FOAPROA, y todavía lo seguimos pagando. Y entonces hacemos, no nada más en México, en muchas partes del mundo con el neoliberalismo, hacemos la deuda pública, hacemos la deuda privada, deuda pública, y hacemos lo público privado. Esa es la verdad. Entonces, si no somos dueños de la casa, del lugar donde vivimos, si no somos dueños del petróleo o de los bienes naturales, qué triste que un barril de petróleo valga más que la vida de unos niños. Qué triste que árboles y selvas valgan más que la vida. Yo no sé a dónde se van a meter los ricos cuando se acabe todo esto. Yo no sé si los ricos, los dueños del mundo, que creen ser dueños del mundo, yo no sé si saben lo que es la retroalimentación positiva. De tanto hacer lo mismo, se genera un problema. Lo que era un éxito tener dinero, terminará haciéndose un problema. En guerras, en el cambio climático, en las pandemias, etc. Tenemos que tener un clima sociopolítico y ecológico natural en homeostasis. Lo intenta el presidente, pero no lo puede solo. Ahí están los rusos tratando de quebrar con sus enormes buques rompehielo, enormes, que van a ser toda una flotilla para llegar al petróleo del Polo Norte, porque no tiene dueño el Polo Norte. Entonces, considero que esto no se vale. Considero que debemos de hacer algo. Yo ya estoy haciendo un video y lo voy a publicar. No sé qué estás haciendo tú. Hasta luego.